El tema que nos ocupa y que será abordado por el doctor Alfonso Maldonado, el Tratado de Libre Comercio ha venido significando en los últimos años, año y medio ya, un tema que no obstante la profusión de la referencia al mismo, no obstante el continuo señalamiento de su importancia y trascendencia, no es de suyo un tema cuyos contenidos sean de conocimiento amplio de la población. Existen muchas interrogantes al respecto que varían dependiendo del sector social de la comunidad mexicana que trate de hacer una valoración o una proyección a futuro del papel que le tocará jugar una vez que el tratado establezca los nuevos parámetros, las nuevas reglas de juego en la relación entre nuestros vecinos de Canadá y Estados Unidos y nosotros. Una circunstancia que quiero aprovechar al hacer la presentación para reflexionarla y usted la considere, es que desafortunadamente, no obstante que se han hecho los señalamientos precisos, existe todavía en algunos sectores la percepción de considerar a este tratado como si fuese el remedio de todos los males a corto plazo. Y sería de importancia para la comunidad universitaria que usted, que conoce del tema, hiciera referencia a esta circunstancia, a esta percepción. Porque nosotros creemos que tal panacea como a veces se le percibe no existe ni está a la vuelta de la esquina, y que es necesaria una serie de procesos de adaptación, de esfuerzo y de trabajo que traerá primero la percepción de lo que significará la dificultad de adaptación a una nueva circunstancia, y posteriormente serán perceptibles con mayor nitidez los beneficios. En esas condiciones, pues, quisiéramos que ustedes, compañeros, escucharan con particular intención la presentación del doctor Alfonso Maldonado, y al final de su exposición habría un espacio para que él gentilmente tratara de responder algunas de las dudas que ustedes pudieron plantear. Vamos a hablar, pues, del Tratado de Libre Comercio. En principio, de acuerdo con una teoría clásica, este proyecto no dejaba de ser absurdo. En la escala de los diversos valores de la integración, un tratado de libre comercio se sitúa tal vez en último lugar, porque se trata únicamente de intercambio de mercancías y servicios y algunos flujos financieros. Es decir, no estamos todavía hablando de un mercado común, ni mucho menos de una comunidad. Sin embargo, hay algunos factores que parecían en principio oponerse al establecimiento de un mercado común entre países que tienen unas diferencias económicas, políticas y sociales tan enormes como las que existen entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, sobre todo esta asimetría económica que no nos permite valorar bien cómo podemos asociarnos con una de las economías más poderosas del mundo en un plano de igualdad, sin que sufra por ello nuestra soberanía, nuestros nacionalismos, inclusive nuestras costumbres y formas de ser. Porque es muy difícil pensar que un tratado de libre comercio va a circunscribirse en el largo plazo únicamente al mero intercambio de productos y servicios. Digamos que para hablar de la teoría de la integración, inmediatamente se nos viene a la cabeza el caso de Europa. En Europa también se habló al principio de un intercambio de productos y servicios, lo que fue en un principio la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Se trataba de un tratado
en cierta forma, de libre comercio del carbón y del acero, estos productos básicos para la economía. Pero en cuanto hubo una crisis y se pidió a Bélgica que disminuyera su cuota de carbón, los belgas simplemente se negaron a hacerlo, es decir, se negaron a aceptar las reglas del juego de un tratado que ya estaba establecido y dieron al traste con este primer ensayo de integración. Esto movió a los europeos a pensar que detrás de un proceso de integración económica existe algo de más peso, que un proceso de integración económica es básicamente un proceso político que debe estar concebido en términos políticos. Al mismo tiempo que se trabajaba en Europa en lo que iba a ser el mercado común europeo, en América Latina, en virtud del Tratado de Montevideo, se pensaba también en un mercado común latinoamericano. En Europa, ese mercado común europeo terminó siendo una comunidad. En América Latina, una asociación de libre comercio. En Europa funcionó, en América Latina no. ¿Por qué en América Latina no? Tal vez porque, parodiando la frase de Churchill, la economía es un asunto demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de economistas. Si pensamos en el proceso de integración en América Latina, se nos vienen a la cabeza los nombres de Mayobre, de Urquidi, Sanz de Santa María y Prebisch, es decir, básicamente economistas. Si pensamos en el proceso de integración europeo, pensamos en De Gaulle, Spaak, De Gasperi, básicamente políticos, que tuvieron una visión de largo plazo para pensar que la Europa económica que se estaba forjando tendría que ir en el largo plazo al establecimiento de instituciones de tipo político, es decir, un Parlamento Europeo, es decir, una Corte Europea y una serie de factores que a través de la política y por la vía indirecta de la economía han logrado consolidar un conjunto de una gran importancia. Pero en fin, esto es el principio de lo que se ha dado en llamar la globalización de la economía mundial. Es decir, ya las autarcías de pequeños países es inconcebible. Actualmente en nuestro mundo tenemos que luchar en esta competencia económica en términos de bloques de grandes países que plantean pues problemas que pueden llevarnos hasta la supranacionalidad. Se habla mucho del respeto de las soberanías. Pues sí, pero una forma de soberanía es ceder voluntariamente algunas parcelas de esta, que es lo único, en fin, es lo que en derecho internacional caracteriza a todo tratado, es decir, es una cesión de soberanía en un acuerdo libremente consentido. Esto para hablar, puesto que el rector me lo pidió, ¿verdad?, para introducir mi plática, que tiene que ser ahora, sobre el estado actual de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, enfocadas, vinculadas, este fue el enfoque que se me pidió que le diera, con los asuntos laborales, que como ustedes saben, constituye uno de los temas paralelos que están actualmente en discusión. Así, muy pronto, puesto que todo parece indicar que así va a ser, habremos de acostumbrarnos a vivir con un tratado de libre comercio firmado con nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá, que compromete buena parte del futuro económico de México durante los próximos años. Así sucedió hace unos días, cuando el dicho de un miembro, distinguido por cierto del equipo económico del presidente Clinton, suscitó una tormenta que terminó diluida en un vaso de agua. El tratado, dijo, está muerto por ahora. Por lo pronto, se produjo una avalancha de aclaraciones que finalmente fortalecieron a las expectativas favorables de la negociación de los temas paralelos que se llevan actualmente a cabo e incluso proporcionaron apoyos inesperados del Senado para el mandatario americano. El más asombrado de todos quizá fue el propio Panetta, exdiputado por California,
cuya voz se sumó en su momento a lo de los que apoyaron el celebérrimo Fast Track y que quizá fue la primera gran victoria de los grupos negociadores. Don León Panetta se vio obligado a precisar que su frase se publicó incompleta, fuera de contexto y sobre todo que se refería a un momento fugaz marcado por el curso de las negociaciones y, palabras más, palabras menos, que éste resucitaría en cuanto todo estuviera listo para mandarlo al Congreso. En todo caso, fue Jaime Serra Puche quien mejor definió el clima que se vivió la semana pasada y con sus declaraciones logró apaciguar los ánimos. Es perfectamente natural, dijo en sustancia, que conforme nos acercamos al final del proceso del TLC, voces críticas y opositoras vayan creciendo y se radicalicen con el tiempo. No solo eso, agregó, sino que debemos esperar que esas expresiones poco razonadas y sin argumentos de soporte se manifiesten con mayor agresividad en las próximas semanas. Era necesario puntualizarlo. Los días que vienen son fundamentales para terminar esta nueva etapa del largo proceso negociador que culminará con la aprobación definitiva del tratado por los congresos respectivos. Desde el punto de vista de la posición mexicana, está muy claro que existen 3 puntos que para nuestro país son de sumo interés e irrenunciables. En primer lugar, el hecho de que en ningún caso se reabrirá la discusión sobre el texto mismo del tratado, pues fue ampliamente discutido por negociadores debidamente acreditados y sobre todo, el texto final ya fue rubricado en presencia de los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México. En segundo lugar, la discusión de los 3 temas paralelos no podría nunca ser pretexto, bajo cubierta de protección ecológica o salvaguarda laboral, para la imposición de nuevas barreras proteccionistas que impliquen obstáculos no arancelarios al comercio, en contradicción con el espíritu del tratado. Por último, ningún tema podría ser asidero para atentar contra la soberanía de cualquiera de los 3 países. La discusión de los temas paralelos se encuentra dentro de los calendarios previstos y es altamente probable, dado el tenor de las discusiones, que el consenso se produzca en tiempo oportuno para que la zona de libre comercio comience a operar el 1 de enero de 1994. La firma de un documento tan importante, que condicionará en cierta forma buena parte del futuro de las relaciones económicas y políticas de México con el resto de los países de América del Norte, habrá de suscitar sin duda serias controversias e incluso ataques directos tanto afuera como en el interior del país. La declaración de Panetta y las críticas malintencionadas de gentes tan influyentes como Ross Perot no son sino un anuncio de lo que cabe esperar en los próximos meses. Aunque parece existir una mayoría de norteamericanos a favor de la creación de la zona de libre comercio, el tratado no deja de ser excelente blanco para criticar la política económica del presidente Clinton y una buena ocasión para movilizar a parte de la opinión pública en su contra. De ahí la necesidad de ponderar, cada vez que un ataque o declaración se produzca, la estatura de quien lo dijo, la importancia del momento en que fue dicho y su posible repercusión sobre los centros decisorios, tanto de Estados Unidos como de México. Tal es el caso del empleo. Con frecuencia se aducen los argumentos de que la operación del tratado se puede traducir en una reducción de las oportunidades de empleo en los Estados Unidos y el Canadá. Dadas las diferencias salariales y las asimetrías en materia de prestaciones sociales entre los países signatarios, resultan infundadas a la luz de la moderna teoría económica y en confrontación con la realidad, ya que las tendencias globalizadoras han producido en el extremo norte del continente un flujo continuo de exportación de capitales hacia aquellos lugares que ofrecen ventajas comparativas suficientes para justificar y compensar las desventajas de fletes, tiempos y productividad de la mano de obra. Así se explican los altos niveles de inversión norteamericana en Taiwán, Singapur, Indonesia, Malasia o Corea del Sur, por citar un ejemplo. México no escapa a estas condiciones y, con tratado sin él, constituye un terreno de elección para la inversión extranjera. En una primera aproximación, es fácil entender que como resultado de la apertura comercial entre nuestros países, algunas industrias pequeñas y medianas se trasladarán a México para agregarse a la planta ya existente, al tiempo que el crecimiento mismo de los mercados ampliados
provocaría en Estados Unidos y Canadá una fuerte demanda suplementaria de servicios altamente especializados. Tal fenómeno se traduciría por la creación de nuevas y variadas fuentes suplementarias de empleo productivo. Es claro que los primeros beneficiarios del Tratado de Libre Comercio en nuestro país, mas no los únicos, serán las grandes firmas multinacionales, capaces de trasladar rápidamente sus operaciones y acogerse a las reglas muy favorables del NAFTA. No es el caso de las pequeñas y medianas empresas, que podrán beneficiarse de otro tipo de estímulos. Así, el acuerdo reduce tarifas arancelarias en altísimos porcentajes y suprime una serie de restricciones y barreras no arancelarias que se oponían al libre tráfico de mercancías. Cabe esperar, pues, notables incrementos en la capacidad productora y comercializadora de estas empresas que, no lo olvidemos, son las que generan mayor cantidad de empleo en el Canadá y en los Estados Unidos. El punto reside ahora en saber cuáles serían las nuevas corrientes de inversión que generaría la suscripción del tratado y cómo afectarían estas a los niveles de empleo en los Estados Unidos. Las estadísticas recientes en los Estados Unidos muestran y confirman una tendencia hacia la disminución de la importancia relativa de los sectores primario y secundario en beneficio de la prestación de servicios, en donde los Estados Unidos han alcanzado niveles de excelencia sin que un país como el nuestro pueda competir y tal vez ni siquiera hacer sombra. Pero tampoco sería extraño que, como resultado de la apertura comercial entre nuestros dos países, algunas industrias pequeñas y medianas se trasladaran a México para agregarse a la planta ya existente, al tiempo que el crecimiento mismo de los mercados ampliados provocaría en Estados Unidos una fuerte demanda suplementaria de servicios altamente especializados. Tal fenómeno se traduciría por la creación de nuevas y variadas fuentes suplementarias de empleo. Conviene recordar que por cada 1.000 millones de dólares en los sectores primarios y secundarios se crean 19.600 nuevos empleos. Es necesario tomar en cuenta también que entre 86 y 92 se duplicaron las exportaciones norteamericanas hacia México. Por otra parte, el incremento del comercio recíproco entre los países miembros creará, por encima de las industrias que puedan haberse desplazado hacia nuestros países, nuevas fuentes de empleo que actuarán a modo de salvaguardia para las empresas que se encuentran en dificultades por la invasión de artículos a precios muy bajos provenientes del Asia del Sudeste y muy particularmente de la República Popular China. Las pérdidas se concentrarán en ciertas industrias muy localizadas, como pequeñas instalaciones avícolas y agropecuarias, industrias textiles y metalúrgicas. En contrapartida, se espera una gran expansión de las industrias de punta en plásticos, farmacéuticos, bienes de equipamiento y capital, aceros especializados y alimentos procesados. México es un importante cliente para los productos estadounidenses. Estados Unidos exporta más productos a México que a cualquiera de los otros mercados extranjeros, con la excepción de Canadá y Japón. De Estados Unidos provienen el 70% de las importaciones mexicanas. Únicamente participa de Estados Unidos en estos niveles con Canadá. Las importaciones per cápita de México provenientes de Estados Unidos sobrepasan los $350, muy por encima de los $266 que importa cada ciudadano de la Comunidad Europea y de los $9 que son importados por persona de Europa del Este. Las principales exportaciones de Estados Unidos son, entre otras, los motores exportaciones a Estados Unidos son, entre otras, los motores de vehículos, partes y equipo vehicular, equipo de telecomunicaciones, maquinaria eléctrica, equipo de transportes, cereales y productos químicos. La creación de una zona de libre comercio ayudará a mantener en Estados Unidos las actividades ocupacionales al fortalecer su habilidad para competir contra las compañías asiáticas y europeas. Muchas empresas han percibido que al llevar a cabo actividades de coproducción en México, podrían no solo mantener los niveles anteriores de empleo, sino que se han generado nuevas ocupaciones en ambos países. El acervo tecnológico, la dotación de capital y la fuerza de trabajo de Norteamérica seguramente harán factible producir una amplia variedad de bienes y servicios
con mayor nivel de competitividad para atacar el propio mercado doméstico. Múltiples estudios realizados sobre el efecto de la zona de libre comercio en el nivel del empleo para los Estados Unidos señalan que los efectos en esta materia serán positivos. Asimismo, todos concluyen que al liberalizar el comercio de Norteamérica se generará un incremento neto de fuentes de empleo en cada país. Si bien es cierto que Canadá, Estados Unidos y México tienen firmados una serie de acuerdos comerciales de diversa naturaleza y contenido con varios países o grupos de países, la importancia del tratado que se pondrá en operación al inicio del año próximo reside precisamente en el hecho de que, tratándose de naciones con fronteras comunes, el articulado del tratado se refiere a un intercambio real que necesariamente habrá de incrementarse y no únicamente a los aspectos optimistas de una aspiración inexistente. Llegados al punto en que estamos, debemos suponer que el éxito de la operación del tratado no reside únicamente en su aprobación por los congresos respectivos, sino en la existencia de una voluntad política manifiesta que favorezca los cambios y transformaciones estructurales indispensables mediante esquemas de cooperación libremente aceptados. Así, ningún país aceptaría perjuicios duraderos en sus niveles de bienestar derivados de la aplicación del tratado. Cada uno, como es natural, busca en primer lugar su propio beneficio. Lo contrario sería impensable. De ahí que resulte absurdo suponer que el tratado tendría consecuencias negativas en el corto y mediano plazos sobre algunas de las estructuras económicas y sociales más importantes de un país y que éstas sean asumidas con resignación y sin que medie compensación alguna. Cada país, en el ámbito de sus posibilidades, ofrece a los demás una serie de ventajas que se aprovecharán plenamente con la ampliación del espacio económico. Algunos de estos, como las persistentes diferencias salariales que existen entre México y los otros dos países, actuarán por largo tiempo en nuestro favor, a pesar de que la productividad por hombre ocupado sea baja. Sin embargo, la contrapartida para México será precisamente la elevación de este índice de productividad y, en consecuencia, el alza de salarios que tendrían en el largo plazo a equipararse con los otros dos países. Difícilmente podríamos aceptar que una ventaja comparativa basada en la permanencia de la mano de obra barata en nuestro país se convirtiera en una constante inmutable. Si bien se ha dicho hasta la saciedad que el Tratado de Libre Comercio no es un remedio milagroso para aliviar todos nuestros males, también lo es que sus mecanismos no podrán tener una operación igualmente benéfica en cada uno de los tres países o en cada rama de la actividad. Para apreciar la eficacia de sus fórmulas operativas, habrá que tomar en cuenta la dimensión, la estructura social y la posición competitiva en cada renglón de la economía. Luces y sombras, como todos los actos en los que el hombre interviene. De ahí, la necesidad de prepararse y no confiar en las bondades de un destino que con frecuencia nos ha sido adverso. En los preparativos de este gran desafío, nada sustituye a la capacitación y especialización de los trabajadores o a la preparación, el espíritu de lucha y el sentimiento nacionalista de sus dirigentes. Esto, señores, es lo que traía escrito. Estoy abierto al diálogo ahora. Uno de los elementos que usted planteó hace un momento es la cuestión de que el beneficio comparativo de la abundante disponibilidad de mano de obra barata que presenta México para el capital extranjero no sería un elemento inmutable. En términos de qué dice, o sea, ¿cómo lo plantea como inmutable? ¿Cómo sería inmutable? ¿Cómo podría México generar modificaciones y cambios en esa ventaja comparativa? Y si es una ventaja comparativa la mano de obra mexicana barata, cuando deje de serlo, entonces ya no será una ventaja comparativa y por lo tanto no será motivo de interés de los capitales transnacionales.
entonces no vendrán. Entonces como que hay una contradicción entre esa ventaja comparativa y la posibilidad a largo plazo de la productividad y la eficiencia en materia de salario para los trabajadores. Es que precisamente esperamos, por los efectos del tratado y por los efectos y por la experiencia de la asociación con Estados Unidos y Canadá, que poco a poco vayan armonizándose las estructuras. Es decir, que en el largo plazo no sigamos siendo un país de mano de obra barata, que poco a poco se vaya equiparando, vaya subiendo la productividad interna del obrero mexicano, su capacitación, etcétera, en forma tal que en el largo plazo, hablo de el lapso de una generación, puedan equipararse los salarios. Es decir, no vamos a estar siempre teniendo esta desventaja, si usted quiere, estructural, que implica una mano de obra barata. Pensamos que en el largo plazo se equiparen, razonablemente hablando, los salarios entre los tres países y ofrezcamos otro tipo de compensación en los intereses recíprocos de esta asociación. Simplemente no creemos que dentro de 30, 40, 50 años nuestro país siga siendo un oferente de mano de obra barata, ¿verdad?, en un intercambio que visiblemente no sería adverso. Es que en los últimos 100 años sí lo ha sido. Bueno, pero también es verdad que hemos evolucionado mucho y que pretendemos, a través de este tipo de asociaciones, cambiar estas formas de organización social. Pero en números reales esta evolución, ¿cómo se presenta? Porque en los últimos 10 años ha habido una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. O sea, en realidad no se ha visto en ningún elemento de los factores de la producción que la clase trabajadora se vea beneficiada. No sé cómo ha evolucionado, más bien podríamos decir que ha involucionado. Yo diría, más que involución, ha habido una especie de estancamiento, ¿verdad? Bueno, que es equiparable a la involución. Es un juego de palabras, pero en ese sentido tiene usted razón, pero precisamente a través de este tipo de mecanismos de asociación esperamos una transformación de la planta productiva, de las relaciones de trabajo y un nuevo despegue de la economía mexicana en su conjunto. Es decir, nosotros sí esperamos en el mediano plazo, en un plazo razonable, que hay efectos muy benéficos para México desde el punto de vista económico y que estos efectos benéficos puedan derramarse por igual entre todos los factores que intervienen en la producción. Como un acto de fe. Como un acto de fe. Sí, señor. Bueno, soy Pedro Iglesias, soy industrial hace 60 años, 50, aquí en Ciudad Juárez. Y lógicamente el Tratado de Libre Comercio, pues lógicamente para nosotros los industriales, pues somos los soldados que estamos en el frente, ¿no? Por lo tanto, necesitamos una serie de conocimientos vertidos principalmente pues todos los componentes de México. Su servidor ha hecho una enlace de gráficas, de 17 gráficas, precisamente para estar en un momento dado con los conocimientos necesarios como industrial. No digo para defendernos del Tratado de Libre Comercio, porque siempre pensamos nosotros que tendríamos que abordar todas las circunstancias que el mundo sufre, como sufrimos la guerra, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, que sufrimos todas las situaciones que permanecen alrededor del mundo, en nuestro entorno, y todos necesitamos lógicamente de capacitarnos para sortear eso. Su servidor tiene un curso especial, precisamente, que se llama Control Gerencial por Relación de Factores, que son una serie de gráficas, como aquí el señor, gráficas que se enlazan para dar un conocimiento. No vamos a decir, por ejemplo, si en las principales gráficas, como hablaban aquí del salario mínimo que dice este señor, si vemos y consultamos esta gráfica de salario mínimo, encontramos, por ejemplo, esta gráfica por los problemas que tuvimos los industriales. En 1965 se empezó a llevar el 1 de enero de 1979. Entonces decimos aquí, hablaban ustedes de la mano de obra. La mano de obra, por ejemplo, en esa fecha se puso hora de hombre 27 pesos 10 centavos.
Ahí empezamos, como dijeron, cuentas nuevas, y también la hora calculada, hora hombre calculada era 27:10, y así se lleva cada 3 meses las gráficas, hasta llegar a 1993. Ahora, ¿cuál es nuestro problema ahorita? Voy a ponerles nomás unos 2 o 3 casos. Por ejemplo, en 1983 se pagaba 99 pesos. En cambio, la hora calculada o lo que debíamos de pagar eran 220 pesos. De pensar que la guerra está declarada, que estamos frente a un hecho. Yo empecé mi intervención diciendo, en cierta forma, lo mismo, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos allá a convivir con este tratado. Tenemos que buscar cuáles son las ventajas que podemos sacarle a este tratado. Tenemos que ver la forma como podemos aprovechar este impulso lo mejor posible. Tenemos que pensar en que tenemos que preparar a los jóvenes para que puedan resistir el impacto de una situación con una economía mucho más poderosa y sacarle todas las ventajas. Yo personalmente sí le encuentro más ventajas que desventajas al tratado tal como está concebido actualmente. Pero también es cierto que cabe muchas dudas en el espíritu, que tenemos todavía muchas interrogantes y sobre todo que yo creo que en los primeros tiempos de operación vamos a ver rápidamente cuáles son las ventajas o desventajas de esta asociación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, José Luis Chávez. Chávez. Durante su charla usted mencionó que el problema de la integración económica no es solamente un problema económico, sino es fundamentalmente un problema político. Y hay muchos economistas o muchos analistas que sugieren que México debería romper un poco con esa dependencia económica con Estados Unidos y debería diversificar sus mercados, diversificar sus relaciones económicas. Debería de voltear un poco más los ojos hacia la integración de América Latina que hacia la relación dependiente nuevamente y reiteradamente con Estados Unidos. Yo considero que en relaciones económicas con países similares, ¿no?, es más conveniente a través de una voluntad política establecer una integración de un mercado común latinoamericano que seguir permaneciendo con esa dependencia casi absoluta en relación a la economía norteamericana. Usted dijo que iba a haber un intercambio, pero ¿de qué? En 1960 México era el primer productor en maíz, era el segundo productor en plata, y ahora estamos importando frijol, estamos importando maíz y estamos importando gasolina, a pesar de que somos dueños del petróleo. Entonces, otra cosa, no podemos construir automóviles. Entonces, mi pregunta es, ¿intercambio de qué va a ser? ¿De materia prima? Bueno, ¿y cuál es el proyecto alterno que tiene el gobierno en caso de que el tratado no fuese firmado? Oficialmente dicen, bueno, es que el tratado va a ser firmado, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay actualmente una política, diría yo, exterior inteligente. Hemos creado nuevos vínculos con países latinoamericanos. Hasta ahora el Tratado de Libre Comercio firmado con Chile hace 2 años está funcionando y funcionando muy, muy bien. Y el comercio entre Chile y México se ha incrementado en un 250% en únicamente 3 años, ¿verdad? Se está estudiando la posibilidad de firmar otro convenio. Hemos visto, eso sí, que es más fácil hacer convenios bilaterales que convenios más generales, como fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Un poco por las estructuras. Es muy difícil, señor Chávez, prescindir de la maldición estructural, si usted quiere, de nuestra cercanía con los Estados Unidos. Creo que de todas maneras México tendrá siempre un enorme intercambio con este poderosísimo vecino, intercambio de todo tipo. Y yo sí creo que es mejor tratar de institucionalizarlo
que dejarlo un poco al libre juego de las fuerzas políticas, económicas y sociales en presencia. Sin embargo, ya ve usted el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, con la cuenca Pacífico. Actualmente nuestra relación con países como Singapur, ¿verdad?, con Corea, pues tenemos a economistas y muy fuertes economistas, Casio Luiselli, Manuel Uribe, ¿verdad?, por poner a dos ejemplos que me vienen a la cabeza rápido, y se ha incrementado mucho nuestra relación con todo lo que es la cuenca Pacífico. Se ha incrementado mucho nuestra relación con América Latina. Ahora bien, América Latina, ¿cuál es? Y si no quiero ser cuchillito de palo, pero vuelvo a los ejemplos europeos. El gran factor que propició la aparición de la Comunidad Económica Europea es la estrechez, la pequeñez de los países europeos. Es decir, las grandes empresas mexicanas, las que tienen una producción masiva, pienso en Vitro, pienso en la industria automotriz, que tiene muchas posibilidades de exportar, son las primeras grandes beneficiarias del tratado, como lo serán también las grandes transnacionales de Estados Unidos y Canadá que se instalen en México. Van a ser las primeras que van a tener beneficios. Por eso, para el pequeño y mediano industrial, creo que los beneficios podrán ser más hacia el mediano y largo plazo. Volvemos a esta palabra que tanto se ha dicho aquí, panacea. No es una panacea, ni va a pasar nada si el tratado se pone en vigor el 1 de enero. El 2 de enero pues no pasará nada, absolutamente, ¿verdad? Nada que podamos, va a ser un proceso largo, va a ser un proceso que nos lleva hasta el año 2000, ¿verdad? Es decir, va a ser un proceso cuyos efectos reales los vamos a sentir, yo creo, en 8 o 10 años, no inmediatamente, salvo para las grandes empresas, que es así, van a ver rápidamente los resultados. ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna otra intervención, vamos a agradecer infinitamente a nuestro invitado, al maestro. Agradecemos también a los señores que lo acompañan, muchas gracias, y también le agradecemos mucho al señor Iglesias sus valiosas intervenciones.